Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana, este lunes, nos acompaña Alejandro Cortijo, quien es el presidente de Burladero Joven, que nos explicará qué es. También tiene su podcast, el podcast de Burladero Joven, un podcast sobre el mundo del toro y, bueno, pues participa en muchos de estos podcasts y programas donde le invitan a hablar de toros, que es de lo que venimos a hablar hoy. Porque, bueno, yo tengo entendido que Alejandro te gustan los toros, ¿no? ¿Es así? ¿Te gustan los toros? Y si sí, ¿por qué? Hola, buenas tardes lo primero. Como bien decía Edu, gracias primero por la invitación. Para mí es un placer estar aquí contigo, la verdad. ¿Y por qué me gustan los toros? Una pregunta que parece fácil, pero a la vez es complicada, ¿no? Bueno, a mí sí que es verdad que la relación con el mundo del toro me viene a través de mi abuelo. Mi abuelo trabajaba en la Plaza de Toros, que en paz descanse mi abuelo, hace ya muchos años, trabajaba de acomodador y a raíz de ahí, pues de pequeño, pues me llevaba a los toros. Yo que, por ejemplo, soy de Valencia, me llevaba a la Feria de Fallas, a la Feria de Julio de Valencia, me enseñaba pues un poco el tema de los corrales, por dónde venían los toreros, me hacía fotos con los toreros, el tema de los caballos de picar, pues cómo vestían a los caballos de picar, la relación con los aficionados, con gente más mayor, con gente más joven, te van explicando un poco cómo va la corrida de toros y bueno, pues más o menos ese es así a grosso modo es el inicio y el por qué me viene la afición al mundo taurino. Ujú, ujú. Y los toros, bueno, como aficionado y como alguien que los conoce bien desde dentro, ¿dirías que son cultura? ¿Los consideras las correas de toros como parte de la cultura española? Hombre, yo no soy quien para decir si son cultura o no, pero sí que es verdad que principalmente están protegidos por ley. No es que lo pueda decir tú o lo pueda decir yo, sino que lo dice la ley que son cultura en el año, creo que fue en el año 2011, cuando fueron ya protegidos por ley. Para mí cultura sí, ¿no? Al final, lógicamente, se han inspirado pintores, se han inspirado autores, cantantes, se han inspirado tantas cosas a raíz del mundo taurino que yo creo que es parte de la cultura, nace lógicamente del mundo del toro. ¿Y los toros son un fenómeno exclusivo de España o encontramos toros más allá de España? Hombre, sí que es verdad que la raíz y la matriz empieza en España, al final donde nace el mundo del toro es en España, pero también hay que decir que, por ejemplo, nuestros países vecinos, Francia, Portugal, también tienen cultura taurina y luego, sobre todo, también en América, en Latinoamérica, países como Colombia, Ecuador, Perú, México, Sí. son también países principalmente hispanohablantes y que también tienen mucha raíz de aquí de España y sobre todo México, por ejemplo, México sí que tiene vamos, tiene ahora mismo la plaza más grande del mundo y México sí que es una plaza importante también para los toreros. Entonces, sí que están arraigados, sobre todo en los países hispanohablantes. Y después en Francia, sí que es verdad que Francia se parte en dos, el norte y el sur. Sí que es verdad que en el norte hay muy poquitas plazas de toros, por no decir prácticamente ninguna, pero del sur y del sureste de Francia hay mucha cultura y mucha afición al mundo del toro. Ujú, ujú. ¿Dirías que es un espectáculo para todo el mundo? ¿Hay alguien a quien se lo recomendarías en especial? ¿No? ¿A quién crees, a quién se lo recomendarías? ¿Qué perfil de persona dirías? Oye, mira, creo que te gustaría. Bueno, yo creo que al final es un mundo y es un espectáculo tan diverso, tan plural y tan amplio que yo creo que se puede inculcar desde bien pequeño, se puede desarrollar en gente joven, gente intermedia, gente de cualquier opinión política, cualquier tipo de posición de medida de trabajador, de lo que sea. Creo que se puede inculcar. Lógicamente, hay que tener no unos mínimos de conocimiento, sino unos mínimos de respeto y sobre todo, pues eso, saber un poquito de qué va una corrida de toros, pero yo creo que todo el mundo, yo creo que podría entender lo que es una corrida de toros. Luego veríamos si les gusta o no, eso es otra cosa, pero yo creo que está, vamos, está abierto como cualquier espectáculo cultural. Tanto como la ópera, el teatro, el cine o cualquier otro tipo de espectáculo, tanto cultural como de masas. No obstante, a ver si estás de acuerdo conmigo, ir a los toros es muy barato, incluso aquí en Madrid, en las ventas, la gran plaza de toros de España.
una entrada de toros te puede costar desde 10, 15 euros. Son los espectáculos culturales más baratos, ¿no? Por eso estoy de acuerdo con aquello que decías, que es para todo el mundo, independientemente de la clase social, lo que sea. Cualquier persona puede, prácticamente cualquier persona en Madrid puede permitirse una entrada a los toros. Y sí, lo que tú dices, y sobre todo tiene acceso a poder comprar una entrada, ya sea para una corrida de toros o una novillada. A lo Mm, mejor, en comparación con algún tipo de, pues no sé, concierto, festival, sí creo que a lo mejor algún festival de música, lo que sea, son más días, pero lo que tú estás diciendo, Madrid, las ventas, la plaza más importante del mundo y precios, como tú dices, de 10-15 euros que se puede entrar a una novillada, pues yo creo que es accesible a todo el mundo. ujú, ujú. No, es una de las cosas que más llama la atención, o por lo menos cuando lo piensas, ¿no? Cuando lo comparas con otros espectáculos, yo también considero que son cultura, ¿no? Entonces, cuando los comparo con otros espectáculos culturales, digo, es que la gente no habla de lo barato que son los toros, es un entretenimiento que estás ahí, bueno, pues tus cuantas horas, ¿no? Estás ahí un buen rato y bueno, pues eso. Por lo menos estas 2 horas. Seguro estás más o menos 2 horas. Ahí, normalmente el tiempo medio de una corrida de toros viene a ser 2 horas. Hay veces un poquito más, a veces que otro poquito menos, pero más o menos el tiempo medio son 2 horas. Y yo creo que son 2 horas. Y normalmente también hay mucha gente que no suele ir solo a los toros. Es decir, pues tú vas con tu pareja, con tu amigo, con tus amigos, con tu familia, lo que sea. Y al final también es otra manera de incentivar a que la gente vaya a los toros. Mm. Y el principal motivo, el cual tenemos que incentivar a la gente, es por el tema de los precios, que son. Sí que verá que hay, por ejemplo, Madrid es una plaza barata, hay otras plazas que no son tan baratas, a lo mejor Sevilla o Valencia, que tiene precios más elevados, pero por ejemplo Madrid es una de las plazas más baratas ahora mismo de España. Sí, sí. Y tú que, bueno, sé que conoces varias plazas, has estado y sigues yendo, y entonces, y además durante muchos años, ¿no? O sea, que tienes un amplio espectro con lo que comparar. ¿Cómo crees que ha evolucionado a lo largo de los años la tradición? ¿Crees que cada vez hay más gente que va a los toros, menos, va por épocas? ¿Qué opinión tienes? Bueno, sí que puede ser que va por épocas, Ujú, pero también al final, vamos, al final es pura estadística y las estadísticas de las plazas no engañan, ¿no? Al final, por ejemplo, ya que estamos hablando de Madrid, Madrid yo creo que será la plaza, vamos, al final no lo digo yo, también lo dicen las estadísticas, será una de las plazas, por no decir la plaza, donde más gente joven acude a los toros. Gente a lo mejor de entre 16, 25, 30 años, será más o menos la media de gente donde más gente joven acude a los toros. ¿Eso qué quiere decir? Lo que hemos comentado antes, que el precio de las entradas es bastante accesible y que después también hay un interés por la gente joven en acudir a las plazas de toros. ujú. Lo cual, bueno, pues si hay retención, ¿no? Es buena señal porque significa que se quedarán, continuarán yendo y, bueno, pues es gente que ya, sí, ya tienes enganchada, ¿no? Y que va probando, habrá algunos que les guste, otros que no, como has dicho antes, pero a quien sí, pues significa que va aumentando el público. Yo también lo veo, que decir, no conozco las estadísticas, pero si vas y lo ves, sí que te das cuenta del gran número de gente joven que hay ahí y que lo está disfrutando, van en amigos. Es un buen plan, de nuevo, gracias a lo barato que es, a lo accesible que es, pues mucha gente puede ir y disfrutarlo. Si alguien nos está viendo y está interesado en ir a una corrida, ¿qué es lo que tendría que tener en cuenta? Alguien que no sepa mucho, que no sepa nada, ¿qué le aconsejarías para la hora de elegir una buena corrida? ¿Qué tiene que mirar? ¿Cuáles son algunas pistas que le puedan ayudar a decir, oye, mira, esto Argumentos, es ¿no? así? ¿Sí? Dime, dime. Bueno, pues, a ver, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ahora que parece que se había cortado, perdona. Bueno, una pregunta, al final, ¿qué argumentos, lógicamente, una persona que a lo mejor no entiende o no ha ido nunca a una corrida de toros, le va a dar igual, por ejemplo, que una ganadería sea de Domecq, de cualquier tipo de ganadería, ya sea de eso, de Domecq, de Albaserrada, de Murube, de Núñez, de lo que sea, porque lógicamente no sabe qué tipo de encaste ni morfología puede tener ese toro, al igual que los toreros le puede sonar a alguno, le puede sonar ahora mismo, por ejemplo, el torero ahora mismo que es más taquillero, puede ser Roca Rey, pues a lo mejor que es el que ocupa ahora más portadas y ocupa más tiempo en los medios de comunicación, quizá a lo mejor se puedan tirar por, ay, mira, me suena Roca Rey, voy a ver a Roca Rey porque es ahora mismo el fenómeno de masas que más veo por la tele, por redes sociales, por medios de comunicación o lo que sea. Entonces, al principio sí que es verdad que la gente se puede tirar por ahí, pero una vez ya, pues lógicamente, en una corrida de toros, por ejemplo, de normal hay 3 toreros. Pues estaría Roca Rey y 2 toreros más.
mucha gente que le ha pasado también. A lo mejor va a ver a Roca Rey y en el cartel justamente está a lo mejor Juan Ortega y Pablo Aguado. Y mucha gente, por ejemplo, cuando ve a Juan Ortega dice, joder, venía a ver a Roca Rey y me voy hablando de Juan Ortega. O sea, es también otra posibilidad de que tiene la gente de no solo en este caso ver a Roca Rey, sino decir, mira, voy a ver otros toreros que a lo mejor me pueden gustar más, que luego puede ser que no, puede ser que sí, pero mucha gente le ha pasado eso, que va a ver a Roca Rey y luego está hablando de Juan Ortega, por ejemplo, que también estaba en ese cartel. ¿Y cuáles son algunos de los mejores toreros para aquel que diga, mira, quiero saber más, quiero ir a una buena? ¿Cuáles son algunos de esos nombres que, aparte de Roca Rey, que la gente debería conocer ahora mismo? Bueno, pues eso, como decíamos, Roca Rey, bueno, al final esto es como todo esto, como por ejemplo en el fútbol, en la política, en la cocina. ¿Cuál es el mejor cocinero? ¿Cuál es el Ujú, mejor futbolista? Es complicado, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor ahora hay una tendencia a que ahora mismo Roca Rey es el fenómeno de masas de la tauromaquia, es ahora mismo el que más gente, tanto joven como mayor, arrastra. Pero ujú. sí que es verdad que luego hay toreros tipo como Juan Ortega, Pablo Aguado, Diego Urdiales, Borja Jiménez, Paco Ureña, Emilio de Justo, son toreros que no son, entre comillas, figuras del toreo al 100%, pero que también son toreros muy del gusto de los aficionados y que también nos hacen disfrutar mucho a los aficionados. Ujú, ujú. Y hablabas de ganaderías, ¿no? O sea, también hay distinción entre las ganaderías. La gente debería mm, tener eso en cuenta. Claro, al final los protagonistas, como aquel que dice de una corrida de toros, principalmente son dos, la ganadería y los toreros. En este caso hemos comentado un poco de los toreros, ahora las ganaderías, lógicamente pues hay un amplio abanico de ganaderías en el Campo Bravo, principalmente la que más predomina es el Encaste Domecq, que es, como si dijéramos, el 70-80%, más el 80% que el 70% de donde vienen todas las ganaderías de España, pero Ujú. también hay ese 20-25% que pues tienen otro tipo de encastes, Núñez, Atanasio, Alba Serrada y otros encastes que también son parte de la ADS y del Campo Bravo. Entonces, al final, lógicamente, por ejemplo, como si dijéramos, Lomec es lo más habitual que suelen torear los toreros por las facilidades que le da a los toreros para triunfar, pero también hay toreros de menos renombre que tienen que torear cualquier tipo de ganadería para poder triunfar. Y bueno, has dicho que están estos dos protagonistas, ¿no? Los toreros y la ganadería. El que me recuerda un poco a esa pregunta que todos hemos escuchado alguna vez o nos han hecho alguna vez de, oye, ¿eres torista o torerista? ¿Qué quiere decir exactamente esta pregunta? ¿Y qué es lo que hay que ser? ¿Cuál es la respuesta, si hay alguna? Es una pregunta fácil, pero a la vez complicada. Al final, ¿qué es ser torerista? Pues que a lo mejor tú eres una persona que te fijas primero en el torero que va y después, y la ganadería a ti te es un poco indiferente, independientemente de la ganadería o la encaste que sea. Y luego el que es torista se fija primero en la ganadería, independientemente de los toreros que toren. Se llamen Roca Rey, se llamen Pablo Aguado, se llamen Sánchez Vara, eso no les importa. Yo creo que al final aquí tendría que ser un compendio, un equilibrio entre el toro y el torero. ¿Qué pasa? Que hoy en día en el mundo del toro está es un poco desequilibrado. Hoy en día, por ejemplo, las figuras no salen de esas 4 o 5 ganaderías. Entonces, claro, los aficionados lo que le pedimos sobre todo a las principales figuras del toreo es que sabemos que con esas 4 o 5 ganaderías pueden, pero que si son figuras del toreo, demuestren que pueden con cualquier tipo de ganadería y con cualquier tipo de encaste. En este caso, por eso, el torista pues se fija mucho más en el toro. A mí, por ejemplo, me gusta, yo lo primero que hago cuando voy a una corrida de toros o veo un cartel, lo primero lo que me fijo es en la ganadería. Porque Ujú. al final tú, por ejemplo, cuando ves a una figura del toreo torear una ganadería de encaste de Domecq, cuando lo ves una vez, bien. 2 veces, bien. 3 veces, bien. Pero ya cuando lo ves tantas veces, pues es un poco repetitivo. Entonces, al final, queremos esa emoción y esa variedad, tanto de encastes como de ganaderías, como de toreros, para engrandecer la fiesta y emocionar a todo aquel que va a una corrida de toros. ¿Qué es lo que hace que un torero sea un buen torero? Porque decimos, bueno, Roca Rey, aquí hay mucha gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que un torero destaque? Bueno, yo creo que, vamos, hoy en día y principalmente lo que más
se valora y valoran son los trofeos y las orejas y las puertas grandes que tiene un torero. Un torero, si torea muy bien, pero llega la hora de la espada y no entra y no sale por la puerta grande, no tiene trofeos, pues este triunfo será mucho menor que si corta las orejas. Entonces yo creo que al final el principal argumento de que un torero hoy en día triunfe y repita en las ferias son los triunfos en bases a puertas grandes y orejas, que Ujú. son los principales argumentos hoy en día. ¿Que no tendría que ser así? No, porque al final yo creo que la tauromaquia, bueno, tú que también has estado en las plazas, yo creo que la tauromaquia, más que resultado de orejas, tiene que ser algo emocional, algo que te emociona a ti. A mí, por ejemplo, me han emocionado tanto tercios de varas como faenas, como toreros o toros, que a lo mejor luego no han cortado ninguna oreja. Pero a Ujú. mí personalmente me han emocionado. Entonces, al final, está ahí un poco la balanza de si realmente la tauromaquia son resultados o son emociones. Ujú. Ujú. Y completamente de acuerdo. Y con respecto al toro, ¿qué es lo que hace que un toro sea un buen toro? Bueno, yo creo que un toro lo que tiene que, vamos, uno de sus matices y comportamientos, primero tiene que dar el toro cuando sale del toril, tiene que dar miedo, tiene que dar respeto, tanto al que se pone delante como al que está en el tendido. Y Ujú. luego un toro tiene sobre todo que emocionar en base a su comportamiento, su fiereza, su casta, su bravura. Son tantos los matices de un toro, pero que un toro realmente sea bueno es eso, que un toro se mueva, pero que no se mueva a un ritmo festoso, sino a un ritmo con emoción, con transmisión y sobre todo que no aburra ni al que está abajo ni al que está arriba. Porque en el momento en el que el aficionado que está arriba piense o se le pase por su cabeza que lo que está viendo también lo puede hacer él, la fiesta muere. O sea, Ujú. los que estamos en la plaza, nuestra mente tiene que pensar que lo que estamos viendo es algo heroico y algo los cuales los que estamos arriba no podemos hacer. Ujú. Y es Ujú. lo que tiene que transmitir el toro bravo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Los toreros viven bien? ¿Tú sabes si se puede vivir bien siendo torero? Me refiero a cobran bien, ganan bien, la gente de la cuadrilla vive bien. ¿Es una profesión rentable? Hombre, hoy en día ser torero es complicado porque es complicado, pero en el momento que tú toreas tus corridas, bueno, los toreros se dividen en varios grupos, dependiendo las corridas que torees en el año anterior, pues tú estás en un grupo, estás en otro o estás en otro. Los Ujú. grupos del grupo especial, del grupo A o del grupo B, que son toreros que el año anterior han toreado mucho, viven del mundo del toro más que de sobra. Y sobre todo, vamos, las figuras y los 15, 20 toreros que están en el escalafón arriba, esos toreros viven, vamos, más que de sobra. Y en el mundo del toro se mueve mucho dinero. Los toreros piden mucho dinero, pero también generan mucho dinero. Entonces, al final, yo es una de las cosas las cuales estoy a favor. Yo estoy a favor de que pidan todo aquello que ellos generen. Es decir, si Roca Rey genera 10, que genere en base a 10. O sea, que cobre en base a 10. Si generan Manzanares 5, que cobre en base a 5. Yo creo que al final cobran bien porque también los generan. Entonces, al final es un equilibrio. Pero eso, sí, 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 yo lo tenía bien entendido. Hay algunos toreros que sí que se pueden permitir demandar una cantidad, ¿no? Pero de normal la plaza ya te da lo que vas a cobrar. Claro, o sea, tú tienes, dependiendo del grupo en el que estés, tú tienes un mínimo y a Ujú. partir tú de ese mínimo, tú puedes pedir más o menos. Luego la plaza te podrá dar más o menos y luego el empresario te dirá si está de acuerdo en lo que pides o no. Pero Ujú. tú, lógicamente, dependiendo del grupo en el que estés, tienes un mínimo. Tú vas a cobrar X y tú de ese X no puedes bajar. Ujú. Ujú. Entiendo. Hemos hablado mucho de las ventas aquí en Madrid, es normal. ¿Qué otras plazas de toros, en tu opinión, destacan? ¿Qué otras plazas de toros dicen, mira, igual no son las ventas, pero están ahí, o ojo, que esta plaza está despuntando cada vez más y la gente debería tenerla en el radar? Sí, a ver, bueno, Madrid sin duda es la plaza más importante del mundo, pero después también hay plazas de primera categoría, como por ejemplo Sevilla, Valencia.
sobre todo Bilbao y Pamplona. Bilbao y Pamplona son plazas muy importantes, sobre todo Bilbao. Sale un toro serio, un toro bastante serio, donde los triunfos en Bilbao también tienen su sello. Luego, plazas que hoy en día están despuntando, ferias como por ejemplo en Ceniciento, que es un pueblecito de Madrid, Villaseca, que es un pueblecito de Castilla-La Mancha, Calasparra, que es un pueblecito de Murcia. Son plazas que poquito a poco se están haciendo sobre todo de notar y sobre todo de respetar, la cual los toreros van muy concienciados a ese tipo de plazas porque saben que si triunfan ahí, luego tienen contratos encima de la mesa. Por no hablar también que antes te he comentado también el tema de nuestro país vecino Francia. Francia cada día tiene más importancia en el mundo taurino. Francia hoy en día tiene plazas muy importantes, como por ejemplo Ceret o Big Fezensac, son plazas muy importantes donde el triunfo, si triunfa un torero o si triunfa una ganadería, el año que viene tiene fácil 10-12 contratos, un torero, y una ganadería tiene no la camada vendida entera de los toros, pero tiene parte vendida de la ganadería en cuanto a corrida de toros o novilladas. Y Francia cada día, cada año que pasa, se le respeta muchísimo más. Hay que darle mucho valor. Yo siempre, vamos, yo también soy asiduo a las plazas de Francia, que solemos ir por lo menos a 3-4 ferias de Francia durante el año y cada vez se hacen muy de respetar esas plazas y hay que tenerlas, sobre todo los toreros las tienen muy en cuenta porque saben que si triunfan en este año, en el 2024, saben que en el 2025 repiten. No tenía ni idea de Francia, no la tenía para nada ahí en el radar. ¿Hay comunicación entre toreros de distintos países en el sentido de, es fácil si has triunfado en México irte a tu país y que te respeten? ¿La gente lo tiene en cuenta? En Madrid se conocen los triunfos lejanos, por lo que comentabas de Francia, intuyo que sí, ¿no? Pero ¿es fácil tener fama en un país y que esa fama se exporte fácilmente a otros países y que te conozcan o no? ¿O hay algunos casos de alguien que a lo mejor es solo conocido en un país latinoamericano y fuera no tiene tanto éxito? Por ejemplo, lo que te comentaba en la anterior pregunta, Francia, por ejemplo, cada vez se hace más de respetar los triunfos que tienen los toreros. Ujú, Quizá en América, en México, Colombia, ahí sí que es verdad que los triunfos pesan bastante menos en la temporada española. Al ujú, contrario, sí que pesa más. Por ejemplo, si tú triunfas, perdón, en España, te abre muchas de las puertas, por ejemplo, de América. Y luego también lo bueno que tiene América es que muchos toreros, los cuales aquí en España torean muy poco o no torean, en América, tipo países como por ejemplo Perú o Ecuador, también les dan la oportunidad de volver a sentirse toreros, lógicamente en condiciones bastante más limitadas que en España, pero por lo menos le dan la posibilidad de volver a torear. Y si triunfan, pues a raíz de ahí más saltando a países como México, como Colombia, y si tienen la suerte de que les lleva algún apoderado o algún empresario que les pueda meter en España, ujú, pues a lo mejor caen en España. ujú. Pero es complicado triunfar en Latinoamérica y venir a España con un triunfo. Es más fácil triunfar en España y torear en países de Latinoamérica o Francia, Portugal o los países que sean. ¿Cuál es la edad media o más o menos alrededor de cuántos años tienen los toreros que han triunfado? Porque desde mi opinión lo que veo es que se triunfa más tarde en el mundo del toro que en otras profesiones, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el fútbol. En el fútbol, pues igual se triunfa antes, pero en el mundo del toro tardas un poco más en ganarte ese nombre, como tiene Roca Rey. Sí, no, bueno, por ejemplo, en el fútbol, tú más o menos la carrera te limita entre 19, 20 años a unos 27, 28 más o menos. El mundo del toro sí que es verdad que en ese sentido es bastante más amplio y variable. Por ejemplo, Roca Rey ha pegado ahora el puñetazo encima de la mesa y tiene 22 años. Y 20 largos, ¿no? Emilio de Justo, sí, sí, más o menos, o sea, que tiene, no sé los que tiene realmente, creo que es no sé de qué año es, pero bueno, que no, a 30 no llega Roca Rey ni por asomo, es bastante joven. Luego, por ejemplo, hace un par de años, uno de los toreros más significativos y que más triunfó fue Emilio de Justo, que durante más o menos sus 10 años de carrera no había toreado prácticamente poco o nada, y a raíz de asentarse
de entrenar y de entrenar, pues tuvo la suerte de que, por ejemplo, mira, hablando de los triunfos en países diferentes, por ejemplo, él era muy asiduo a Francia, Ujú, tuvo la suerte de triunfar un par de veces en varias ferias de Francia. ¿Y qué pasó? Que eso le abrió la oportunidad de torear en España. También tuvo la suerte de que en España triunfó y salió por puertas grandes, sobre todo de Madrid, de Sevilla, y ahí ya es cuando fue realmente uno de los triunfadores de la temporada. Y estamos hablando de un torero que a lo mejor tendría 30 y pico de años, y ya llevaba ya por lo menos 10 o 12 años de alternativa. ujú, ujú, Entonces, sí que es verdad que los toreros se cuajan un poquito más, sobre todo el pozo de los años y la madurez, eso les hace también asentarse un poquito más, pero también hay que reconocer los nuevos valores de la tauromaquia. Borja Jiménez, que es uno de los grandes triunfadores este año en Madrid, tiene también 20 y pocos años, Roca Rey, que ya hemos hablado, y toreros que también son jóvenes. Pero ujú. sí que es verdad, ahí Román comparto creo que tiene contigo. mi edad o un año más, por ejemplo, ¿no? Román ¿El tiene, qué? Román, que tiene también mi edad, 28, 29 o no sé si ya tendrá los 30, pero que Román es del 93, por del ejemplo. 90, tendrá 30, 31, sí. Sí. Y Román Tanara es un torero que, por ejemplo, en Madrid pues, ha triunfado, salió por la puerta grande. En Ujú, Sevilla no ha tenido tanta suerte, pero es un torero que ya tiene sus años. ujú, ujú. Sí. Una de las cosas, no sé si estás de acuerdo conmigo, que es que aparte de enfrentarte al toro, el torero también lo tiene difícil porque tiene un feedback inmediato de la audiencia. En las plazas de toros, la audiencia, el público, no tiene ningún problema en criticar al momento o decirle si no le gusta algo, o gritarle al torero. Ese feedback instantáneo, en pocas profesiones yo creo que lo tengas tan rápido, ¿no? No sé si Por no tú... decir ninguna. Bueno, sí, a ver, yo por ejemplo como profesor lo más Bueno, fácil es que puedo ver si alguien se está durmiendo o algo así, pero si lo estoy haciendo mal o me equivoco nadie me grita y me dice vete a tu casa, así, ¿no? O sea, es una esto, cuestión que no solo hay que tenerle miedo al toro, sino también al público. No sé si lo has pensado alguna vez, si crees que eso lo hace un poco más difícil, pero hay tensión ahí. y sobre todo, por ejemplo, que al final estamos hablando de Madrid, no, sobre todo el público es parte fundamental y esencial tanto de una corrida de toros como de la fiesta en general. Hoy en día sí que es verdad que no es que se haya maltratado al aficionado, pero sí que es verdad que se está llevando a un punto la fiesta, a llevarlo a un público más ocasional, que cultivar e incentivar a un aficionado para que se abone y demás. Pero sí, o sea, la afición, la gente en una corrida de toros, lógicamente está en su derecho tanto de protestar como de aplaudir. Y si tienes lo que tú estás diciendo, ese feedback, el torero tiene ese feedback con el público y por X motivo, porque le caes en gracia, porque toreas bien o por lo que sea, se te va a poner la plaza muy a favor, pero ahora bien, como sea un feedback contrario, la plaza se te va a echar encima Sí, sí, por sí. no hacer bien las cosas. Entonces, claro, es complicado. Es complicado, tiene que ser un trabajo de riesgo, no solo por el toro, sino también por lo que tienes detrás de la crítica. Pero una bronca torera tiene también su aroma, ¿sabes? Y se perdona rápido, ¿eh? Yo he visto a la plaza tirársele a alguien y luego hacerlo bien y todo el mundo aplaudirle. O sea, que hay que decir que la plaza no guarda rencor. Cuando se hace bien se critica y cuando no se premia. También hay un poco, Tal cual, tal cual. pasa en Madrid, no sé si pasa en otras plazas tanto como en Madrid, que hay un poco una sociología de la plaza, ¿no? Sobre todo en Madrid, quien vaya una vez, no sé, pero más de dos, tres veces, se dará cuenta que hay un tendido un poco más especial y está en el resto. Este tendido especial suele tener una voz, bueno, la voz discordante, no suele estar de acuerdo con el resto. Pero bueno, que hay una sociología de dónde se sienta la gente, si se sienta aquí, qué significa, si se sienta allí, qué es, quién se está sentando dónde. Eso pasa en otras plazas. Bueno, lo que pasa en Madrid, como sabes, es el tendido 7, ¿no? El famoso tendido 7 que suele, bueno, pues Sí. estar compuesto por quien esté compuesto, pero tienen su opinión, que muchas veces va en contra del resto de la plaza. ¿Por qué pasa esto aquí y pasan cosas similares en otras plazas? Tan, o sea, tan, no especiales, sino tan significativas como en Madrid, no. O sea, Ujú, una de las idiosincrasias que tiene Madrid es sin duda el tendido 7. ¿Hay otro tendido 7 en otras plazas de España? Yo creo que no, porque, por ejemplo, plazas de primera categoría como Valencia, Sevilla, Málaga,
Bilbao, Pamplona. Sí que es verdad que hay grandísimos aficionados en todas las plazas, independientemente de que luego el criterio del presidente o del público sea mayor criterio, menor criterio, más rigor, menos rigor, pero sí que es verdad que hay hay grandes aficionados en todas partes, pero hay que reconocer que el más significativo, sin duda, es el tendido 7 de Madrid. No creo que haya otro tendido 7 en otra plaza. Hay buenos aficionados en otras plazas que se puede protestar, no pueden protestar, pero tan aglutinados como en Madrid, no hay ninguna plaza que tenga ese tendido 7, que, ojo, es indispensable y fundamental tanto para la fiesta de los toros como para Madrid. Madrid no tendría sentido sin el tendido 7 y el tendido 7 no tendría sentido sin Madrid. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y que Y te... ojo, que los toreros cuando van a Madrid saben que el tendido 7 está ahí, ¿sabes? Sí, Y lo sí, saben ¿no? perfectamente. Se nota que decir, se ve dónde matan al toro, se ve hacia dónde lo llevan, es indiscutible. Que el tendido 7 es duro, pero es que los toreros también lo buscan, o sea, también quieren intentar complacerle, ¿no? Eso es un poco el objetivo, o eso parece, ¿no? Ahora, durante toda la entrevista hemos estado dando por hecho que tiene que haber toros, pero hay mucha gente que opina que no, que esto es una tradición que se tendría que prohibir, y bueno, tú decías que estaban protegidos por ley, sí, pero hay gente que dice que no deberían estarlo. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Se deberían prohibir? ¿Es maltrato animal? ¿Les estamos haciendo un desfavor a los toros? ¿Les estamos fastidiando, llevándoles a las plazas? ¿No? ¿A los ganaderos? ¿Qué pasa ahí? Bueno, la dehesa brava, si no existiera el todo bravo, parte de la dehesa brava en España no existiría. Después, al final, no es una opinión mía, es un dato. La tauromaquia es el segundo espectáculo de masas por debajo del fútbol, que hoy en día el fútbol está intratable en cuanto a aficionados, que es el número uno de espectáculo de masas, pero el segundo espectáculo de masas hay que decir en voz alta que es la tauromaquia, por encima del cine, por encima del teatro, por encima de la ópera, por encima de muchos espectáculos culturales más. No seré yo quien diga, o sea, si hay que ir o no a una corrida de toros. Yo siempre digo lo mismo, respetar a todos aquellos que vamos a una corrida de toros. O sea, me encanta hablar con gente que no es aficionada al mundo del toro o que está en contra para darle argumentos para decirle, mira, no, es que la tauromaquia, aparte de mover tantos y tantos millones de euros que se llevan las arcas del Estado, que eso podríamos hablar en otra entrevista, porque todo el ratio de dinero que deja la tauromaquia en el Estado es bastante amplio, pero hablando de lo que es el toro bravo en sí, tú ten en cuenta que el toro bravo, o sea, no hay animal, y conozco muchas granjas, he ido a muchos macrogranjas, microgranjas, animales en libertad, animales más concentrados, y de momento, a día de hoy, no he visto ningún animal que se le cuide más que al toro bravo, con sus vacunaciones, con desparasitaciones, con todo tipo de cuidados, sobre todo en el tema de alimentación. Tú ten en cuenta que cuando un toro va a una corrida de toros, tiene que ir con un mínimo de defensa, pues tiene que estar bien entrenado, tiene que estar bien comido, y eso, por ejemplo, el toro bravo sí que lo está. El toro bravo más o menos tiene una vida, aproximadamente más o menos una vida media de 4 o 5 años, que es equivalente a una persona de 60 70 años, un poquito más. El toro bravo durante esos 5 años más o menos que vive, 4 años y 374 días vive en plena libertad. Ujú. Solo hay un día o dos, bueno, vamos a ponerle 2 3 días desde que lo embarcan en la ganadería hasta que lo llevan a la plaza de toros, donde el animal lo quitan de su hábitat y lo llevan a una plaza de toros. Pero que claro, es que no, yo lo que le digo a la gente, tú no te puedes focalizar ni puedes resumir la vida en este caso del toro, en los 20 minutos que dura la lidia. Hay que resumir su vida durante todo el tramo de vida que lleva ese toro, desde que nace hasta que muere. Y luego, otra cosa importante, el toro cuando está en una plaza de toros lucha por su vida. Bueno, no es que haya una norma, es que hay. Sí, bueno, es una norma que el toro, si es bueno y es bravo, se puede indultar. Indultar quiere decir
que no muere y que vuelve otra vez a la ganadería. El pollo, el cordero o el cochino que nos comemos, ese va directamente al matadero. Ese muere, ese su único fin es la muerte. En este caso, el toro bravo tiene la posibilidad de, bueno, sí, tiene la posibilidad de luchar por su vida en una plaza de toros. Entonces, también, eso también es un buen argumento para defender la corrida de toros. Ujú, ujú. Y una de las cosas que yo también digo es la crueldad. Los aficionados al mundo del toro no les gusta la crueldad. Cuando el torero pincha, que te pincha, que te pincha, que te pincha, la gente lo critica. Si vas a cualquier correa de toros, verás como a la gente no es lo que le gusta una muerte limpia e indolora, no le gusta al revés, esa crueldad que a veces parece que exhiben porque no les queda otra para matar al toro. Eso se penaliza en la plaza de toros, se penaliza en el mundo taurino, ¿no? Por supuesto, se penaliza y mucho, y será una de las cosas que más se penalizan, tanto por el palco presidencial como los aficionados, como sobre todo por los triunfos que hemos comentado. Al final, ¿qué queremos los aficionados? Que si hay una faena buena de un torero, que meta la espada a la primera y que el toro caiga lo más rápido posible para que tenga una muerte sobre todo digna. Yo creo que no hay una muerte más digna que morir luchando por tu vida en una plaza de toros. O sea, creo que es una muerte muy digna y igual lo que tú dices, o sea, la gente no vamos a la plaza a reírnos y a verlo y a ver cómo sufre un animal. No, es todo lo contrario. Lo que queremos es que la espada entre lo más rápido posible y que el toro caiga lo más rápido para que, lógicamente, el toro sufra lo menos posible. Tú eres también el presidente de Burladero Joven. ¿Qué es esto? ¿Qué es Burladero Joven? ¿Qué hacéis ahí? Bueno, ¿qué nos puedes contar? Claro, sí. Bueno, Burladero Joven es una asociación que ya creamos hace más de 10 años, Mm. compuesta, como dice el nombre, por jóvenes de toda España, principalmente de Valencia, Madrid, Zaragoza y Murcia. Ese es el gran núcleo de socios que tenemos ahora mismo en la asociación. ¿Y qué tipo de actividades hacemos? Pues principalmente asistir a corrida de toros, asistir a coloquios, a eventos. También hacemos, que también lo veo una labor fundamental, ya no solo para aficionados, sino para cualquier tipo de persona que tenga un mínimo de interés en el toro, que es conocer el campo bravo, cómo cuidan el toro en el día a día, qué es lo que hacen con el toro día a día, qué vida tiene el toro día a día. Creo que eso lo veo fundamental y es una de nuestras labores también, enseñar el campo bravo a toda esa gente que sea más o menos aficionada. Ujú. Luego también hacemos coloquios con toreros, con picadores. Bueno, hacemos bastantes actividades a lo largo del año y la verdad que estamos contentos, con ganas de crecer, seguir creciendo y eso, haciendo muchas actividades para que todos aquellos que quieran conocer un poquito más el mundo del toro y sobre todo conocer el mundo del toro relacionado con gente joven que hoy en día, lo hemos comentado antes en Madrid, pero sí que es verdad que a lo mejor en otras ciudades o pueblos hay más escasez de gente joven, pues que con nosotros se sientan un poquito más arropados a la hora de, pues eso, de ir a una corrida de toros, ir a una novillada, ir a un coloquio o hacer cualquier tipo de actividad relacionada con el mundo del toro. Estupendo. Alejandro, al final de mis entrevistas siempre hago dos preguntas, ¿no? Una es si nos puedes recomendar 5 libros. Si pueden estar relacionados con la tauromaquia, mejor. Si no, pues 5 libros que te apetezca recomendar a la gente que nos está escuchando. Claro, pues bueno, ya, lógicamente, como, como estamos hablando de toros, lógicamente los voy a relacionar con el mundo del toro. Si puede ser, Uno es, mira, uno es de Francis Wolf, que son 50 argumentos para defender la corrida de toros. Ahora que estamos hablando de eso, y son argumentos no válidos, sino argumentos reales de que tú lees el libro y dices, hostia, pues al final cuando me he leído el libro digo, hostia, pues me interesa la cultura del mundo del toro. Luego otro libro sería, por ejemplo, el libro de Iván Fandiño, que lo escribe Néstor García, que era el que era su apoderado. Bueno, Iván Fandiño era un torero que murió por una cornada y cuenta un poco el mundo, sobre todo el mundo desde dentro. O sea, las complicaciones que tiene el negociar con empresarios, cuando te veta un torero, cuando te veta otro torero,
las injusticias que sufre un torero desde dentro, que muchos aficionados no vemos, es complicado. Luego también otro libro que recomendaría sería ¿Por qué Manolete? De Tico Medina. Cuenta un poco toda la trayectoria de Manolete. Manolete ha sido una de los... Bueno, Manolete creo que lo conoce todo el mundo, ha sido uno de los principales toreros que ha tenido la historia de la tauromaquia. Luego otro libro que recomendaría sería el ¿Por qué Morante? De Paco Aguado. Un libro muy interesante que habla a raíz del fenómeno de Morante de la Puebla, que es un torero de culto, un torero de arte, y cuenta bastantes anécdotas y bastantes historias a raíz de la trayectoria de Morante de la Puebla, muy interesantes. Y luego otro libro que recomendaría, ¿cuál podría recomendar yo? Sería, por ejemplo, el de los encastes. El de los encastes que se dice encastes de la Cabaña Brava, que ahí te dan a conocer y te explican el árbol genealógico de las ganaderías de hoy España, que yo creo que también son la parte fundamental de la dehesa y del toro. Perfecto, muchas gracias. Y la segunda y última pregunta. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, ¿con quién sería? ¿Tiene que ser relacionado con el mundo del toro o en No, general? no, no. En general, quien sea. Uf. Ya que estamos hablando del mundo del toro, a mí, vamos, lógicamente, no. Puede estar fallecida o no, o sea, da igual, ¿no? Sí, de Tiene la que historia, estar. viva o muerta, quien sea. Sí, sí, sí. Cualquier persona. Vale, sí, sí. En este caso, yo me gustaría hablar con Juan Belmonte, que es otro de los principales toreros que ha tenido la historia de la tauromaquia. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, Alejandro, si a la gente le ha gustado lo que ha escuchado, quiere escucharte más, quiere leerte, quiere seguirte, ¿dónde lo puede hacer? Bueno, nosotros estamos en redes sociales, Instagram, Burladero Joven, Ujú. Facebook, Burladero Joven, y luego en Twitter igual, @Burladero Joven. Por Muy, ahí nos pueden contactar, cualquier tipo de mensaje privado o lo que sea, y luego nos pueden escuchar en nuestro podcast, que ya lo has comentado antes, en Burladero Joven, tanto en iVoox como Spotify. muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Espero que lo hayas disfrutado y que vuelvas pronto por el canal. Igualmente, Edu, igualmente ha sido un placer estar aquí contigo. Esperemos que le guste a la gente y cualquier otro tipo de entrevista, lo que sea, aquí estaremos. Y que se animen y que vayan a más corridas de toros. Y que la gente se anime a ir a los toros, sobre todo. Bueno, ya no solo a Madrid, sino a cualquier plaza. Y si tienen cualquier duda, o bien que sigan a Burladero, que se pongan en contacto con nosotros. Ay, porque hay mucha gente que a lo mejor le da un poco de vergüenza. Vergüenza ninguna. Al final estamos todos aquí para aprender, difundir y divulgar la fiesta de los toros. Eso es, eso es. Muchas gracias.